Bueno, buenos días para todos. Ya estamos en tiempos, en las 15, así que los que se vayan sumando se agregarán. Mi nombre es Juan Ignacio Varelo. Antes que nada, muchísimas gracias por estar hoy acá. Em, Les comento, nosotros somos Neti Advisors, somos una consultora especializada en Project Management y gestión de procesos. Em, Somos y nos definimos a nosotros mismos como una empresa transformadora de empresas y decidimos, en función de bueno, la coyuntura que públicamente todos conocemos, abrir un poco lo mejor que tenemos, que es nuestro conocimiento aplicado y a través de nuestros expertos. Así que en esta primera charla vamos a hablar de continuidad del negocio frente a la pandemia. Hoy nos va a acompañar una de nuestras expertas, Gwendolyn López Mogollón. Ella es consultora senior de NT, tiene una certificación internacional en Risk Management y tiene más de 15 años de experiencia en el rubro de gestión de riesgos. Además es Project Manager y además también es especialista en gestión del cambio. Y déjenme robarles unos últimos minutitos para comentarles cómo va a ser la dinámica de la jornada y la agenda. Está previsto que dure 1 hora en total y como verán en principio todos tienen el micrófono silenciado, por ende la idea es que puedan evacuar cualquier comentario, inconveniente que tengan o duda a través del chat. Nosotros vamos a estar constantemente pendientes para poder responder a través de ahí, simplemente para no interferir en la exposición de Gwen y que sea más fluido. Sugerimos también, en el caso de que alguien no pueda percibir bien la conexión, que apague la cámara en ese caso. No es necesario que lo haga ahora, pero si ve que tiene algún inconveniente, puede hacer eso, que seguramente mejore, o eventualmente chequear su conexión a Internet. Después de la exposición de Gwen, vamos a tener una parte de aproximadamente 10 minutos de preguntas y respuestas, que ustedes pueden ir haciendo de vuelta durante la exposición a través del chat y vamos a ir hablando con ella y conversando para que sea más ordenado y que pueda evacuar todas las dudas en la medida de lo posible que ustedes hagan ahí. Así que no les robo más tiempo, Gwen, y ya te dejo a vos con el protagonismo. Muchas gracias de vuelta a todos. Hola, buen día. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí. Estamos en una situación completamente nueva. De hecho, cambiaron los hábitos y ahora todos podríamos tomar nuestro gel o ir a lavarnos las manos, ¿no? Porque esto también cambió y eso forma parte de un cambio de proceso. Yo voy a comenzar usando el gel que tenía de contingencia, que era un gel que perdí en una cartera y apareció y ahora me fue útil porque no se consigue. Así que, como cambian los hábitos, cambian los procesos, y eso es un poco lo que vamos a conversar hoy. Yo les voy a compartir una presentación. En un segundo. Y ciertamente, esta presentación va a hablar de continuidad del negocio. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con continuidad del negocio, seguridad, procesos, planes, gestión de riesgos, incidentes, procesos, servicios, jerarquización, dar orden de importancia, la famosa resiliencia que la escuchamos todo el tiempo, contingencia, pero quiero hacer énfasis hoy en hablar del Business Continuity Plan o Plan de Continuidad del Negocio. Vamos a hablar un poco de qué es un plan de continuidad, cómo nos sirve ante una situación como la que estamos viviendo en este momento, pero también vamos a ver algunas cosas prácticas, no solamente la teoría, sino qué es lo que sucede en realidad con un plan de continuidad del negocio. Lo primero es encontrarnos con esta fase. Yo tengo muchos años haciendo gestión de riesgo y lo primero que te enfrentas es una frase como esta: esto nunca nos pasará a nosotros. Creo que después de esta situación esta frase no será tan común porque es algo que estamos viviendo a nivel mundial. Comúnmente pensamos que le va a pasar a otro y que eso no nos va a ocurrir. En las estadísticas que hay les puedo contar, más del 50% de las organizaciones no tienen respaldo diario de datos. Quizás lo tienen semanal, quizás lo tienen cada 3 días,
Quizás lo tienen mensual, pero muy pocos lo tienen diario. Lo que significa que si algo me interrumpe mi negocio hoy, pues esos datos del día de hoy probablemente no los tenga disponibles. La mayor cantidad de negocios de diferentes tamaños nunca han tenido un plan de continuidad del negocio. Pero es que además, el 30% de las empresas, aunque quisieran tener uno, piensan que no pueden permitírselo, no lo pueden costear. Para las pequeñas empresas, una hora de caída aproximadamente tiene un costo de $8.000 y en una grande $700.000. Una hora. Pero resulta también que en promedio tarda 20 horas en recuperarse una interrupción. ¿Qué quiero decir con esto? Se cae mi servicio principal y para levantarlo, imaginemos por ejemplo una línea de producción. Si se me cae el motor de esa línea de producción principal, pues no lo puedo reprocesar inmediatamente. Voy a tardar un tiempo en volverlo a poner a punto. Y eso tarda, en promedio, horas más, horas menos, 20 horas. Normalmente en nuestros negocios sabemos cuánto nos cuesta nuestra operación diaria, cuánto me cuesta producir lo que yo hago, mi servicio. El costo de los empleados, el costo de los servicios, de los activos que tengo. Y si yo sé cuánto cuesta mi operación, también debería poder calcular cuánto me cuesta no tenerla. Hoy en día estamos en una situación completamente diferente, como les decía, esta no es una frase con la que nos vamos a encontrar. Hoy en día todos estamos clarísimos en que puede haber una interrupción de negocio de forma inesperada. No solo la esperada, sino de forma inesperada y por una causa ajena. Yo quisiera, si es posible que en el chat me escriban un poco de qué empresa vienen o de qué tipo de industria, y así vamos a poder dar algunos ejemplos que estén asociados a la audiencia. Eso me ayudaría un montón. Así que bueno, en vista de todas estas estadísticas, ya esta conversación del principio de tratar de convencer a la gente de que hay que tener un plan de continuidad, de que algo te puede interrumpir el negocio, ya no es tan necesario. Y de hecho, estamos haciendo muchísimo hoy para levantar nuestros procesos. Y todo eso que tenemos hay que capitalizarlo. Y ya les voy a contar por qué. Cuando veamos el proceso, vamos a entender que estamos teniendo una experiencia que, aunque es muy dura, es única y debemos utilizarla. Esta interrupción, la interrupción del negocio, hay dos maneras. Una es que te interrumpa solo a ti y otra que afecte a las personas, a los recursos, a los proveedores y que afecte tus premisas de negocio. Y ejemplos de esto, nosotros tenemos clientes que tenían un modelo de negocio con tiendas físicas y de repente van a tener que moverse a un negocio virtual. Eso es un cambio en las premisas de mi negocio. Yo me preparé para tener tiendas físicas, yo me preparé, hablemos de los ejemplos del día a día también, me preparé para tener un restaurante que recibe clientes, una cafetería que recibe clientes, y no tenía delivery. Y ahora, para poder sostenerme, pues necesito implementar el delivery de forma instantánea. Estamos haciendo planes de continuidad, estamos atacando la interrupción del negocio con las herramientas que tenemos. Así que el plan de continuidad, que es algo que parecía muy lejano, que parecía algo muy costoso de hacer y muy complejo, puede ser algo hecho a la medida. Yo he trabajado en planes de continuidad de empresas muy grandes, donde tiene una complejidad distinta, porque no es lo mismo tener que replicar la infraestructura tecnológica con servidores, equipos de redundancia, etcétera, a implementarlo en una oficina donde somos 20 personas y además todos ya trabajamos con laptop. Esto es un paso diferente. Y un mensaje que les quiero dejar es que el plan de continuidad es algo que hay que hacerlo a la medida. Y es algo que podemos utilizar en cualquier tamaño de empresa. No es algo que está solamente hecho para las grandes empresas. Hablemos de algunos conceptos importantes. Uno de ellos es el riesgo. A mí me encanta esta definición de ISO que dice que es el efecto
de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos. ¿Y por qué me gusta tanto? Bueno, me gusta mucho porque es eso, tengo un objetivo y ahora no sé si lo voy a poder cumplir. O no sé si lo voy a sobrepasar. Y todo eso es un riesgo, con visión positiva o visión negativa, pero es un riesgo. Un incidente es cualquier evento que no forma parte del desarrollo habitual de un servicio y que causa o que puede causar la interrupción. O al menos la reducción de la calidad. Es decir, en este momento nosotros, en época de cuarentena, quizás algunos servicios los podemos seguir prestando, pero no de la misma forma, no con el mismo personal. Eso es un incidente. Ahora, si yo no puedo ir a mis oficinas y ahora yo no puedo hacer mi trabajo, es una interrupción definitiva. Continuidad del negocio, como les decía, son muchísimas palabras. Es una disciplina que contempla, digamos, tener consolidados todos esos conocimientos que me van a permitir actuar sobre una interrupción del negocio para mantener mis procesos y mis servicios críticos en el momento de una interrupción. Y esto es porque la continuidad es eso, cómo me mantengo trabajando ante una situación que me lo impide. Y por último, quiero explicar algo que nos va a servir para la siguiente lámina, que es el Business Impact Analysis o análisis del impacto del negocio, el famoso BIA. El BIA es un proceso de análisis donde se identifican las actividades críticas y el efecto que tiene que se interrumpa. Esto es un proceso que cuando lo leemos aquí pareciera muy natural, pero que lleva un análisis muy profundo y necesita toma de decisiones. Y ahora les voy a contar un ejemplo sobre esto. Este es el proceso que yo propongo para la construcción de un plan de continuidad del negocio. Este proceso tiene 6 fases. Las vamos a ir viendo en detalle. Yo les voy a mostrar el slide. Mientras les muestro el slide con cada una de las fases, les voy a contar un poco qué podemos tomar de lo que está pasando para construir nuestro propio plan de continuidad del negocio. La primera etapa es el análisis del guía, del Business Impact Analysis. Y bueno, allí ustedes pueden ver que se trata de identificar los tipos de impacto, es decir, ¿cómo me va a impactar esta interrupción? Financieramente, con temas regulatorios, que además es algo muy importante y que a veces se nos olvida, si había que pagar un impuesto, si yo tenía un juicio establecido, ¿qué pasa con esa interrupción? Y aquí vamos otra vez al escenario, ¿qué pasa si me ocurre solo a mí? ¿O qué pasa si le ocurre a todo el entorno? Porque son dos situaciones distintas. Los efectos legales y sobre todo los efectos reputacionales. En este momento, las empresas que están pudiendo continuar su operación con todas las dificultades que existen, pero que continúan, están ganando credibilidad y están ganando una reputación frente a sus clientes y relacionados, porque están demostrando estar preparados, aunque eso aguas adentro cueste un montón de esfuerzo, están demostrando que pueden dar continuidad a sus servicios. Y en este Business Impact Analysis se definen procesos y servicios críticos, la gente que es crítica, las aplicaciones o los sistemas que son críticos. Aquí quiero comentar algo muy importante, también experiencia que estamos teniendo con clientes actuales. Tenemos que capitalizar porque todos estamos haciendo esto, todos lo hicimos. En NT también, para poder volver a la operación normal, dijimos, bueno, ¿qué recursos tenemos y cómo podemos seguir? Y cómo podemos seguir atendiendo y acompañando a nuestros clientes, pero también cómo podemos seguir avanzando. Entonces, capitalizar lo que tienes te hace jerarquizar y decir, ¿qué es lo que sí puedo mantener operando? Si yo tengo una empresa, digamos una empresa mediana, que sea una empresa familiar, que ha venido creciendo con el tiempo, creciendo en operaciones, ¿cómo hago con las personas? Hay personas que van a tener que estar trabajando y otras que van a tener que estar tranquilas. Porque no tienen computadora, porque resulta que lo que hacen en este momento no es crítico. Seguramente la gente que hace pagos, la gente que hace impuestos, la gente que hace ese tipo de operaciones va a tener que seguir trabajando y va a tener que seguir manteniendo la operación. Pero a lo mejor
tengo a mis recepcionistas que a lo mejor podrían estar atendiendo algunas llamadas o a lo mejor no están haciendo nada, porque en la continuidad eso es importante. Hay roles diferentes y no todos podemos ser críticos. En mi experiencia, este Business Impact Analysis estaba en organizaciones que han tomado más de 6 meses. ¿Y esto por qué? Porque cuando le preguntas cuáles son tus procesos críticos a alguien, a cada área, vas visitando cada área como consultoría y les preguntas, dime tus procesos críticos, dime tus servicios críticos, dime tus aplicaciones y sistemas críticos y dime tus personas críticas. Y la primera respuesta cuando no te ha ocurrido nada es decir que todo es crítico, porque para cada dueño de área todo es importante. Así que he estado en procesos de más de 6 meses para lograr definir y que al final te queden que tienes 100 procesos críticos, 300 personas críticas y 500 aplicaciones críticas. Lo cual en realidad en una emergencia como la que estamos viviendo sabemos que no es real. Al final, hacer este ejercicio yo creo que va a ser muy importante porque en todas las empresas estoy segura que tenemos ahora una información clave para definir un día en muy poco tiempo, que es una actividad que normalmente, como les digo, toma mucho tiempo, toma mucho esfuerzo y mucha negociación. Pero lo que estamos aprendiendo y lo que he visto en las empresas con las que he conversado y con las que ha conversado el equipo NT es que estamos aprendiendo sobre la marcha, estamos haciendo planes de continuidad sin darnos realmente cuenta que estamos haciendo un plan de continuidad. Y este ejercicio es muy valioso y no lo debemos perder, pero tampoco debe quedar ahora en la cabeza de la gente. Porque aunque estamos preparados para otra situación como la que vivimos actualmente, si dentro de un mes nuevamente hay cuarentena, yo creo que ya todos más o menos sabemos cómo actuar. Pero resulta que los eventos son distintos. Si viniese un evento diferente que tenga que ver con un incendio, que se dañe un servidor o algo distinto, simplemente distinto, vamos a necesitar un plan nuevo porque cada escenario necesita una respuesta diferente. Entonces, capitalizar lo que tenemos nos va a permitir ser más eficientes en el diseño de esos planes y además esto es un traje hecho a la medida. Nosotros vamos a diseñar el plan con lo que tenemos, con lo que podemos y además siendo realistas en qué puede llegar a ser nuestra empresa, hasta dónde podemos llegar nosotros con la continuidad del negocio, porque a lo mejor puedo tener una oficina con 5 personas activas, pero hay 5 que voy a tener que entender que no van a poder trabajar. Y con eso yo puedo seguir operando. Así que bueno, este es el Business Impact Analysis, debería ser actualizado. ¿Y por qué debe ser actualizado? Porque si cambiaran mis procesos, este cliente que les decía que, por ejemplo, antes todo lo hacía a través de tiendas físicas y ahora lo hacen delivery, sus procesos cambiaron. Si yo tengo contingencia para tiendas físicas, ahora tengo que tener contingencia para ese nuevo proceso de entrega a domicilio o de tiendas web. Son contingencias diferentes. Entonces, se tiene que hacer una actualización cuando cambie mis procesos, cuando cambie mi gente. La segunda etapa es la identificación de amenazas. Y la identificación de amenazas es de amenazas y riesgos. Riesgo es todo lo que internamente me puede pasar y puede afectar el negocio. Que se me dañen equipos, que se me vaya personal clave, que tenga un fraude interno, todo eso puede afectar mis operaciones desde lo interno. Y amenazas es todo lo que ocurre en el entorno, como la pandemia, una crisis económica, como un cambio en la regulación, son cosas que desde afuera afectan mi operación. Y por eso es importante identificar las dos. Cada empresa, dependiendo del tamaño que tiene amenazas diferentes. Y en esto les cuento un poco. Existen, y está ahí escrito, lo pueden leer, pero existen catálogos de riesgos. Pero en esto hay que ser sincero y agarrar solo los riesgos que tienen que ver con mi organización. Puedo encontrar un catálogo donde me sale terremoto, maremoto, todos los riesgos de la naturaleza, todas las amenazas de la naturaleza, riesgo de inundación. Y a lo mejor riesgo de inundación me aplica si yo tengo mi sede cerca del río. Pero si estoy al otro lado, o si estoy en la mitad del país donde no hay un río cerca, pues allí no me aplica, entonces no tiene sentido.
esforzarse en definir un plan para inundación, porque en mi caso no aplica. Así que esto del traje hecho a la medida comienza también por ser realista en cuáles son las cosas que me pueden afectar. También ser realista para saber que hay unas que, aunque yo no quisiera, me pueden afectar, como un cambio regulatorio, por ejemplo. ¿Qué hacemos con esos riesgos? Les asignamos una probabilidad de que ocurra y un impacto. El impacto es cuánto me cuesta que eso ocurra. La consecuencia de que eso pase, cuánto me cuesta. Una vez que esos riesgos son valorados, me permite jerarquizarlos, es decir, darle orden para ver cuáles voy a atender. Esto también es importante porque si nos ocurre un incendio, y es algo realmente probable, porque quizás tenemos un almacén donde hay material inflamable, ese riesgo debería quedar entre los primeros que yo tengo que atender. Y si en realidad tengo un riesgo de inundación de un sótano, pero es algo que no ha ocurrido en los últimos 40 años, pues ese a lo mejor lo puedo diseñar, ese plan, luego. Aquí les quiero mostrar un ejemplo que es sencillo, y es un ejemplo que nos aplica a todos nosotros para ver cómo es una valoración. Nosotros, bueno, todos tenemos teléfono celular o computadora o una tablet. Y para la mayoría de nosotros es muy importante, es un medio de comunicación, bien sea personal, de trabajo, etc. La probabilidad de que ese teléfono sea robado, la probabilidad la ven aquí sobre el eje de las X. La probabilidad de que ocurra, que aquí le hicimos con una valoración del 1 al 4, quizás es baja. No muy baja, pero es baja, porque resulta que yo salgo con el teléfono siempre guardado, no lo saco en la calle, en el auto lo llevo escondido, entonces que la probabilidad de que sea robado es baja. Pero resulta que si yo tengo información sensible, es decir, sensible es lo que sea sensible para nosotros. Tengo fotos personales que no las tengo guardadas en otro dispositivo, tengo datos de mis cuentas, tengo contraseñas allí guardadas. El impacto de que sea robado es alto, muy alto. No guardo nada en la nube, por ejemplo, o, ay, sí, yo lo guardaba en la nube, pero hace tiempo que no lo actualizo. Eso me haría que quede ubicado el riesgo en un cuadrante gris claro. Este cuadrante gris oscuro que está alto y alto a la derecha superior, es el de los primeros riesgos que yo debo definir un plan para hacer, qué hacer con ellos. Luego tomaría esa zona gris que está hacia los lados y por último, y en realidad lo que queda en la zona blanca de bajo, es algo que usualmente no se diseña en planes de continuidad porque la idea de un plan de continuidad tampoco es tener 4.000 páginas documentadas, porque muy probablemente el manual de 4.000 páginas se quede en la oficina y no puedo acceder a él. Debo hacerlo de lo que es más importante. Este mapa nos serviría, imagínense que tenemos 15, 20, 30 riesgos allí y nos serviría para definir por dónde comenzar. Y por dónde comenzar es lo más importante. Comencemos. Luego que yo tengo esos riesgos identificados, yo tengo que decidir qué hacer con el riesgo. Y aquí otra vez me voy con los ejemplos. Yo puedo tener una oficina pequeña donde decido, bueno, voy a estar cerrado. Puedo estar cerrado un mes, tengo fondos para estar cerrado un mes y no voy a exponer nada porque no quiero cambiar sistemas, porque teníamos todos PC y no teníamos laptop y no nos las podemos llevar. Voy a cerrar un mes. Esa es mi tolerancia al riesgo. Entonces eso es no hacer nada con el riesgo, que es una posibilidad. No está negado que con algunos riesgos no hagamos nada. Pero también puedo diversificarlo. Tengo una empresa mediana, el 50% de mi empresa es familiar, entonces con esa parte del 50% que todos tienen computadora en la casa, voy a poder hacer mis operaciones básicas. Algunos servicios no los hago. Diversifico. Algunos los tomo, otros no. Puedo responder al riesgo. Bueno, ahora voy a tener un seguro, ahora voy a tener un servidor, ahora voy a tener una computadora en la casa siempre, al menos para el de contabilidad, y voy a tener otra
para el administrativo que hace los pagos, ellos van a tener que tener una laptop y se la tienen que llevar y traer todos los días. Ese va a ser nuestro nuevo modelo de trabajo. Y también, esta adquisición posterior al incidente es una opción que sobre todo se hace en producción. Por ejemplo, un core bancario, el core bancario lo que implica, yo no puedo tener una réplica completa. Sí puedo contratar un servicio para que los datos se repliquen en otro lado y yo los pueda tener disponibles y no perderlos, pero no puedo tener dos core bancarios. Entonces, si se me dañara el core bancario, pues yo tendría que tener esa contingencia de no perder los datos y después tendría que comprar otro. Un equipo muy costoso, una impresora especial, una máquina en especial que es muy costosa y no puedo tener una parada al lado. En la industria metalúrgica, por ejemplo, no podemos tener una máquina idéntica al lado esperando que ésta se dañe. Sí puedo tener repuestos para el mantenimiento, hacer mantenimiento preventivo, pero no puedo tenerla por los costos que implica, porque también los planes de continuidad son tan caros, en general, si los queremos hacer perfectos, porque nos pedirían tener una réplica de todos los servicios críticos. Eso no es ni práctico ni es realista, y la verdad es que al final, si no ocurriese nada, que es una posibilidad, eso lo perderíamos, ¿no? Porque un equipo sin usar, que no está aceitado, que no está en mantenimiento, pues tampoco nos es tan útil. Luego que tomamos alguna acción, definimos cuál es la acción que vamos a tomar sobre los riesgos, que como les decía, esto depende de ese lugar donde quedan ubicados en el mapa. Ahí vamos finalmente a crear los planes. Todo esto hasta ahora ha sido un poco ejercicio teórico, que ya no es teórico porque ya tenemos la información disponible. Y vamos a decir cuáles son nuestras prioridades de recuperación del negocio. Los planes tienen 3 fases, que también es algo muy importante. La continuidad ocurre en 3 momentos: en el antes, en el durante y en el después de la continuidad. Nosotros ahora nos encontramos en el durante. Y como les digo, con todo el esfuerzo que implica, muchas personas, la mayoría, están en el durante y tienen un plan de continuidad aunque no esté escrito. En el antes viene la planificación de qué voy a hacer, qué es lo que voy a atender, qué voy a hacer cuando ocurre, qué voy a hacer para activar esa contingencia, porque tienen que estar todos informados adecuadamente. Si yo defino un sitio alterno de trabajo, que antes se definían los sitios alternos, era una oficina aparte que quedaba lejos de la oficina original, pero hoy en día tenemos el home office instalado y trabajamos desde casa, así que el sitio alterno se volvió que cada una de esas personas tenga internet en su casa y un computador o un teléfono celular o una tablet y pueda continuar trabajando. Ese es el sitio alterno ahora. Yo trabajé en sitios donde tenían una oficina paga, cerrada, donde a veces se hacían pruebas, pero en realidad nunca se utilizaba, salvo que ocurriera un evento. Si nunca ocurría, estabas pagando ese alquiler todo el tiempo. Y luego viene ese proceso de que ya estás operando en ese sitio alterno o desde casa, y vamos a tener que volver al sitio original, que es para mí el gran reto. En 2 sentidos. El primero, no sabemos cómo va a ser la normalidad después de esto. Estamos un poco al día a día, vamos avanzando, seguimos con nuestros planes, seguimos con el crecimiento, estamos haciendo una transformación empresarial en tiempo récord, pero además tenemos que hacer ese paso a volver a una normalidad que desconocemos, pero que es muy importante porque no podemos vivir siempre en la contingencia, porque es costoso, porque hay servicios que no los estamos haciendo y porque hay controles que no estamos teniendo sobre la operación. Por eso es un plan de contingencia, no es operación normal. Y luego viene el plan de restauración, que es en qué equipos yo restauro los datos, porque esto es otro tema. Si estamos trabajando todos desde nuestras computadoras y no en un servidor común, por ejemplo, después que toda esa información esté de nuevo conectada, que todos los datos que tengan que estar en bases de datos estén actualizadas. Si tengo registros de clientes que no estén en la computadora de cada una de las personas de mi equipo. Y
¿Cómo voy a proceder a eso? ¿Quién va a ser el responsable de hacer esa restauración? Tengo que tener un proceso para restaurar la normalidad. Luego tengo que hacer pruebas y tengo que hacer estabilización y tengo que volver a las operaciones normales. Normales, como les digo, porque no sabemos cómo va a ser la normalidad. Así que estos son los verdaderos planes, aquí los creamos. Como les digo, tenemos mucho del vía y tenemos mucho de esto. Lo tenemos hecho ahora porque hemos continuado trabajando y esto habría que comentarlo porque sería capitalizarlo y un plan de continuidad que tarda quizás un año en hacerse, pues lo podríamos hacer en muy poco tiempo. Por otro lado, un segundo, por otro lado, tenemos la quinta etapa, que es identificar al grupo de líderes. Aquí quiero comentar varias cosas importantísimas. El equipo que lidera la continuidad no necesariamente es el equipo que lidera la empresa en la normalidad. ¿Y esto por qué? Porque yo necesito gente que esté, primero hay gente que tiene más habilidades para trabajar durante la emergencia y otros tienen más habilidades durante la normalidad. Esto es muy común en los equipos de tecnología, los que atienden tecnología. Hay gente que es muy buena cuando se caen los sistemas, tiene sangre fría para ir, levantar sistemas, desconectar y conectar servidores y volver a restablecer la operación. Y hay otros que les cuesta un poco más trabajar en la emergencia, pero son muy buenos manteniendo la normalidad. Así que hay que seleccionar al equipo, no todos están en la continuidad. También tiene que ser gente como que esté disponible físicamente, que tenga capacidad para reaccionar, que tenga conocimiento del negocio. Y a esta gente hay que nombrarla y hay que decirle, en una contingencia, nosotros somos el equipo de continuidad de este negocio y nos vamos a comunicar, pero además hay que tener un plan de comunicación. Esto suena a un nombre muy elaborado, pero un plan de comunicación implica que yo tenga, que cada uno de los que pertenecemos a ese equipo tenga una listita en el email, que es algo que probablemente tengamos todos disponibles, o también le pueden dar uno físico por si acaso hay una caída de internet, donde tenga los nombres, los números de teléfono y el rol que tiene cada quien en la continuidad. Esto es súper importante. En conversaciones que tenemos con nuestros clientes vemos cómo surge ese liderazgo, vemos cómo surge gente que en realidad no hacía reuniones, tenían una oficina donde iban todos los días, se comunicaban, hablaban por teléfono con sus clientes y todo funcionaba muy bien así. Y de repente tienen que armar una conferencia telefónica, por Zoom o por otra herramienta, por Meet o por cualquier otra herramienta, por Skype, y hay que comenzar desde, bueno, qué sistema voy a instalar y cómo se usa, porque a lo mejor no lo he necesitado hasta este momento. Eso debería formar parte del plan de comunicación. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Por dónde nos vamos a comunicar? También, ¿quién es la persona responsable de comunicarse con los proveedores? ¿Quién se va a comunicar con los clientes? Y esto parece obvio, pero en realidad no lo es y pasa mucho. Ejemplos de empresas que han tenido incendios o han tenido también algún tema reputacional que puede interrumpir el negocio y aparece un empleado que estaba al lado del entrevistador y da en cadena de radio, televisión y video y para YouTube, pues da una explicación de algo que desconoce el verdadero origen y que puede afectar la reputación de la empresa enormemente. Así que tiene que estar claramente diseñado quién habla y a quién se dirige. Si somos vendedores, con qué cliente se relaciona cada quien y qué mensaje va a dar para que demos el mismo mensaje. Porque eso nos trae beneficios también, nos trae estabilidad, nos trae un mensaje único que es muy importante y sin interpretaciones. Así que esto es un punto clave de que la comunicación se debe planificar, no puede salir como sea, no podemos salir a comentar todo, hay que primero recoger información, elaborar un mensaje. Normalmente estos equipos de continuidad le reportan a la alta gerencia de la compañía
y la jerarquía natural se pierde, ¿sí? Porque a lo mejor es mi analista que está allí picando datos y resulta que es muy bueno en la contingencia y es uno de los miembros del equipo y le empieza a reportar al presidente de la empresa. Lo cual, ahí viene un poco lo que hablábamos del plan de retorno, después volver eso a la normalidad y ver también qué hacemos con eso, qué hacemos con el que fue protagonista durante la contingencia para mantenerlo y que se sienta bien, porque también se descubren durante esos procesos que hay cosas que nos interesan un montón y que son distintas a las que estamos viendo. Así que esto también es un punto importante. Los grupos de líderes nos hacen recordar que en el tema de continuidad del negocio hablamos de procesos, hablamos de servicios, hablamos de sistemas, pero también hablamos de personal crítico. Las personas críticas tenemos que saber dónde viven. Si se tienen que trasladar a una sede, ¿cómo se van a trasladar? Tienen que ellos saber, vamos a tener un remis disponible que te va a ir a buscar y te va a llevar, o yo te paso buscando y vamos a volver. Ahora estamos en una situación mucho más compleja porque no podemos, estamos en cuarentena y no podemos salir. Entonces, esa persona tiene que saber, bueno, nos vamos a conectar todos los lunes a las 10 de la mañana para hacer un resumen de cómo vamos. Y vamos a necesitar estos datos. Es usual que en los equipos de continuidad esté gente de finanzas, gente de ventas, gente de mercadeo también o de comunicaciones, que también nos ayudan a dar un mensaje adecuado. Tiene que haber gente del negocio y gente de soporte. Y es bueno ir formando esos equipos, ahora los tenemos trabajando juntos. Y es bueno que esos equipos se mantengan relacionados para que no se reúnan por primera vez en la contingencia. Porque a veces no fluye tan bien como quisiéramos, y a veces hay que probar, hay gente que entra a los equipos y sale, y hay que estar dispuesto a hacer eso, porque tiene que ser un equipo que apunte a atender contingencias y que sea eficiente. Se necesitan ciertas características especiales y bueno, eso hay que cuidarlo. La última fase con la que quiero terminar es el mantenimiento del plan. El plan lleva análisis, lleva diseño, la implementación y después la validación, que son las pruebas. Todo eso integra la continuidad del negocio y se sostiene luego con una gestión de políticas y programas. Evidentemente, la disciplina recomienda que lo primero es tener una política de continuidad que diga, señores, estamos obligados a hacer continuidad del negocio. Pero viviendo como la estamos viviendo, viviéndola un poco realista, yo diría que ahora, después de hacer nuestro plan, tenemos que asegurarnos que sea una política y que sea algo que dentro de la empresa sea conocido. Esto también es muy importante, porque hay que mantener ese plan. Lo que les decía en principio, hay que mantenerlo porque cambia la gente, cambia los procesos, cambian los servicios, cambian las características de la operación y cambian, porque las empresas se transforman, no solamente por lo que está ocurriendo, sino porque las empresas viven transformándose. Y en eso, si tenemos un plan desactualizado, pues bueno, vamos a tener algo con que comenzar, pero vamos a tener algo por donde comenzar. Y esto es un mensaje que quiero dejar. De verdad, obviamente lo más importante es tener un plan y tenerlo actualizado. Pero si no, al menos tengamos un plan, tengamos escrito. Bueno, mira, de hecho, ahora lo podemos documentar y a lo mejor algunas de esas personas que tenemos que no están haciendo su actividad normal, nos pueden ayudar y hacemos una especie de entrevista y documentamos qué es lo que hemos estado haciendo. Gwendolyn se ha estado encargando de hacer las compras y resulta que Juan se está encargando y así vamos asignando roles y vamos asignando responsabilidades y lo vamos dejando documentado porque no se creerían lo fácil que es hacer un plan con toda esta información que estamos levantando. De verdad es un capital súper valioso. Y bueno, no puedo cerrar sin decir, en resumen, cuáles son los beneficios de tener un plan de continuidad del negocio. Lo primero es que tenemos un escenario para cómo actuar ante una interrupción, cómo comenzar a trabajar en una situación de contingencia. Todos lo vivimos un poco
Sabíamos que podía venir la cuarentena, pero al final seguíamos trabajando un poco como podíamos, pero un día llegó. Y seguro las primeras semanas fueron un poco de locura, de pensar qué hago con este trabajo, intentar trabajar con todo normal y luego empezar a decidir cuál es el foco que tengo. Así que nos da un escenario al menos para poder actuar. Luego tiene el potencial de salvar vidas. Esto es un mensaje que quiero decir. Hoy estamos preparados para actuar ante otra cuarentena por una pandemia, porque hemos aprendido un montón y seguimos aprendiendo. Y se nos permite el ensayo y error porque estamos todos en el mundo haciendo lo mismo. Así que tenemos un permiso especial de ensayo y error, pero si en el futuro ocurre un evento que solamente nos interrumpe a nosotros, no estamos preparados. Tenemos información para trabajar, pero cada contingencia trabaja de una forma diferente. Entonces, es importante pensar en cuáles son esos posibles escenarios, al menos los 5 escenarios más importantes que me podrían interrumpir el negocio. Luego, construye confianza en la relación con los clientes. Creo que hoy en día todos los clientes estarán agradeciendo a los que siguen prestando servicio con todas las dificultades y hace que aumente la fidelidad también hacia ese que está prestando un servicio. Construye confianza también con los empleados porque aunque choca un poco en nuestra mentalidad que hay que estar preparado ante las emergencias y ante una interrupción, pues la realidad es que el empleado se va a sentir más seguro y va a querer participar más ante todo esto. Por otro lado, preserva el valor de la marca y la reputación. Evidentemente, en este momento nos comparan con nuestros competidores y, y se va a ver quién responde y quién no puede responder sin juzgarlo, pero vas a acercarte más al que tiene un plan armado. Por otro lado, cultiva la resiliencia de la cultura organizacional, a aceptar esa sensación de seguridad, de que podemos seguir operando, seguridad de que vamos a seguir operando también en seguridad laboral y estabilidad. Nos proporciona valiosos datos comerciales. Esto es algo muy importante. Toda esta información le servirá un montón a los comerciales para saber cómo actuar. Y es una información que normalmente queda diluida en la emergencia. También recojamos el comportamiento, qué es lo que está pasando. Cambian nuestros clientes, cambian nuestros productos, cambia la forma en la que estamos distribuyendo nuestros productos. Así que eso nos va a traer cambios. Y es información valiosa para ver cómo vamos a actuar comercialmente en ese después. Recuerden eso también. En el antes, en el durante y en el después. Y estamos en el durante y no sabemos por cuánto tiempo, pero en algún momento vamos a pasar a ese después. También ayuda a mitigar el riesgo financiero. Yo vengo de gestión de riesgos operacionales y una interrupción al final es un riesgo operacional. Y disminuye las pérdidas si yo estoy preparado porque voy a tener menos horas de interrupción, porque una hora de interrupción es pérdida directa. Luego, protege la cadena de suministros porque nos hace pensar distinto sobre cómo voy a proveer los recursos y nos brinda ventaja competitiva sobre los demás. El que tiene un plan va un paso adelante al que tiene que hacerlo. El que no comenzó a operar de inmediato, pero se tomó quizás unos días para pensar cómo opero, pues ese también tiene una ventaja. Tiene una ventaja de que pensó un poco, al que salió a operar todo normal y después se dio cuenta en la mitad que algunas cosas no podían funcionar. Y bueno, como mensaje de cierre un poco, les quería decir, la continuidad es sobre cómo continuar con el trabajo para la gente, para los procesos y para los sistemas. Todo comienza con la gente. Si tenemos personas preparadas, si tenemos personas centradas, si tenemos personas que tienen algo que hacer, que tienen un rol, los procesos y los sistemas funcionan. Es un momento también que nos ha llevado a pensar esos sistemas que tenía instalados en mi oficina y que nunca pensé llevarlos a una computadora personal, nunca les di acceso para que lo hicieran vía web. Bueno, es momento de pensar también en eso, en qué sistemas y en dónde los tengo web o no los tengo. Estas son cosas que pensar y fíjense que
ahora lo aplicamos en la pandemia, pero si yo quisiera implementar un super sistema y falla, y ya dejo de tener los otros sistemas que eran muy arcaicos, pero los tenía disponibles, también voy a tener interrupción del negocio. Así que esto es un aprendizaje para muchísimas cosas, no solo para otra pandemia, sino para interrupciones completas. Además, ahora es una interrupción que afecta a mis proveedores. No es una interrupción normal en la que yo puedo tener en un plan de continuidad precioso, tengo mi proveedor principal, tengo otros proveedores suplementarios, que si este me falla voy a este, y eso ahora, por ejemplo, estaría afectado. Así que muchas empresas con planes de continuidad muy teóricos quizás no los pudieron utilizar y tuvieron que salir también a reinventarse. La continuidad es un traje a la medida, lo podemos hacer con lo que tenemos. No necesitamos el plan de continuidad perfecto. Necesitamos el mejor para nosotros con lo que tenemos y por eso no se limitan en tener un plan de continuidad porque no soy una gran empresa o todo lo contrario, soy una gran empresa y tengo un manual pero nunca lo leímos. No lo teníamos disponible, solamente lo conocen 5 personas. Hay que hacerlo formar parte de la organización y la clave de todo esto es que esté inmerso dentro de la cultura. Ahora es muy sencillo hablar de este tema porque nadie nos va a decir que esto no nos puede pasar a nosotros. Muchísimas gracias, te voy a dejar de compartir pantalla para mirar si hay preguntas. Bueno, muchísimas gracias, fue muy claro, el tema es muy interesante, sobre todo, imagino para todos, dada la coyuntura más que nunca, así que, como escribí hace un rato, si alguno tiene alguna duda, consulta, que le interese que Gwen pueda responder, es el momento de escribirlo. A ver. De todas maneras, les avisamos cualquier cuestión que sea después de la reunión o que se les ocurra durante estos días, también lo pueden hacer a través del mail, desde el cual les llegó toda la información del webinar. Es un canal abierto que ustedes tienen con nosotros para evacuar cualquier tipo de duda sobre este tema u otra cuestión. Así que esperamos unos segunditos más, no sé si alguien tiene una pregunta. Bueno, ahí tenemos la primera. Bueno, te preguntan, ¿es lógico tener un BCP completo, es decir, los 6 pasos por cada tipo de riesgos? Es decir, uno para cada caso de terremotos, inundaciones, pandemia, porque son muy distintas las acciones a tomar en cada uno. Sí, en realidad, Pregunta Adrián. Adrián, en realidad el BCP debería, cuando haces el análisis de riesgo, deberían aparecer esos 5 si te aplican, y diseñas un plan de cómo responder ante terremotos, inundación, pandemia, pero todo queda dentro del mismo plan. O sea, haces las 6 etapas considerando esos 5 riesgos, digamos. Pero sí, porque todos son distintos tal cual como lo dices y porque además las respuestas son distintas. Lo que sí se mantiene normalmente es el equipo de continuidad. Bien, siguiente pregunta, Gonzalo. Para analizar el costo-beneficio de cada acción de contingencia, se deberían ver escenarios what if, ¿no? Pregunta. Y cuando yo hice allí un ejemplo de una valoración cualitativa, pero la verdad es que cuando haces la valoración cuantitativa, que la puedes saber porque sabes cuánto te cuesta parar ese servicio por 1 hora de interrupción o por 20, y puedes definir cuál es la acción que más te conviene, que era un poco decir, bueno, es verdad que yo puedo replicar ese servicio completamente, pero eso me cuesta tanto que equivale a lo mismo a tener parado el servicio por 20 días. Así que sí, hay que simular escenarios. Los puntos más finos de un plan de continuidad sería poder evaluar el costo de lo que me cuesta la respuesta a ese riesgo y así poder tomar una decisión real sobre qué es lo que más me conviene hacer. ¿Me conviene poner más gente a trabajar y trabajo manual o me conviene comprar en ese momento un robot para acelerar la operación, por ejemplo? Pero totalmente, hay que hacer esa simulación
Y mientras más escenarios, pues más fino será tu plan de continuidad. No sé si hay alguna otra consulta. Igualmente, Igualmente, el canal. nos pueden escribir sin Sí, problema, mientras digieren un poco el tema. exacto. Repito, el canal está abierto a través del mail de comunicación institucional de NT, desde el cual les llegó la información, así que cualquier consulta que necesiten evacuar, libre de hacerlo por ahí. Bueno, creo que Muchísimas no hay más preguntas. Ahora sí, Gonzalo, justamente iba a pasar dos avisos en ese sentido. Le va a estar llegando a todos los participantes un email con el brochure de lo presentado, resumiendo la temática que Gwen nos expuso. Y además también les vamos a enviar en ese email seguramente un formulario, breve encuesta que les agradeceríamos si pueden responder para brindarnos información y que sigamos mejorando en este ciclo de charlas o acciones abiertas. Y les avisamos además, ya para que lo tengan agendado, que el jueves que viene nos vamos a volver a encontrar para nuestra charla de Customer Experience, ya que hoy somos jueves que viene, nos volvemos a ver. Van a estar recibiendo seguramente de nuevo por las redes y a través del mail la convocatoria con Vivo Flyer y la información más detallada. Así que son cuestiones que tenía que mencionar y de vuelta utilizar el canal de NT. Damos por cerrada hoy entonces la exposición de contenido. Muchas gracias a todos por haber estado del otro lado. Bueno, Eh, segundo que dicen que se cortó el nombre de la charla del jueves. perdón, bueno, repito, entonces la charla del jueves que viene nos vamos a volver a encontrar para hablar de Customer Experience, que también es un tema muy coyuntural y muy aplicado a la realidad que estamos atravesando. De nuevo, gracias y cualquier cosa estamos en contacto. Nos vemos el jueves que viene para los que quieran venir. Hasta la próxima.